Continuamos graficando. Entonces el primer punto o el primer par ordenado ocurre en el punto 3 medios en X y menos 3 en Y. El siguiente punto será 0 en X, el siguiente par ordenado 0 en X y menos 4, 7 en Y. Eso quiere decir un punto que estará 0 en X, 4.7 aproximadamente en Y, pero en el valor negativo. Y el siguiente punto ocurrirá cuando X sea igual a menos 1, menos 1 en X y menos 5,2 en Y. Es decir, un punto aproximadamente aquí. Entonces, a partir de esto, y utilizando usted rapidógrafo, podría usted trazar un pequeño boceto aproximado, una tendencia de la función, de esta función raíz cuadrada. Entonces, yo voy a compartir con ustedes la gráfica exacta en GeoGebra. Entonces, como ustedes ven, de hecho la tendencia es la misma, ¿no es cierto? Mire, tenemos los puntos que habíamos encontrado en la tabla de valores. Inicia la función en 1,5 en X, menos 3 en Y. El siguiente punto 0 en X, menos 4,7 en Y. Y el siguiente punto menos 1 en X y menos 5,2 en Y. Bien, entonces ya conocemos la tendencia de la función. Entonces a partir de ello resulta más fácil caracterizar o encontrar o tabular todas las características de esta función. Entonces las características y los valores. Muy bien. A partir de las gráficas podemos ver más fácilmente las características y empezamos con el dominio. El dominio ya analíticamente sabíamos que eran los valores de X menores o iguales que 3 medios. Es decir, si usted se fija en la gráfica, esta función no se dibuja para valores mayores que 3 medios. ¿Por qué razón? Porque si es que X toma valores mayores que 3 medios, el radicando va a ser negativo. Y usted sabe que en los números reales no están definidas las raíces negativas, de números negativos. Muy bien, el rango, tal como vemos en la gráfica, los valores que toma y de la función serán desde menos infinito hasta menos 3, incluyendo el menos 3. Por lo tanto, el rango podría ser expresado como que y tomará valores menores o iguales que menos 3. La monotonía si bien se puede encontrar a partir de interpretar los valores de X y de Y, gráficamente es mucho más fácil. Entonces, nosotros vemos que esta función está creciendo, es creciente. ¿En qué intervalo de X? Crece en el intervalo desde menos infinito hasta el intervalo de 3 medios. Ese es el intervalo en X en el que la función crece. Muy bien. Ahora, un punto adicional, y esto depende de cómo sea expresada la función, sería el punto de corte en X o con el eje de las X. Muy bien. Analicemos. Esta función, como vemos, nunca va a llegar a cortar al eje de las X. Entonces, el punto de corte en X no existe. No existe para esta función. Esto no quiere decir que todas cumplan con esta condición. De hecho,
podría haber funciones raíces que tomen esta forma. Esta sí cortará, pero todo eso dependerá del tipo de función y de identificar los valores de dominio y rango. Como aquí me dice que el rango va a ser valores menores o iguales que menos 3, y recordemos que el corte con X significa que Y tome valores de 0, a partir de eso yo podría concluir que el 0 no está incluido en el rango de la función. El número 0, el valor de 0 en Y, que serían todos estos valores que están en esta línea horizontal o en el eje de las X, todos esos valores de Y no se encuentran dentro de la función, por lo tanto no tiene corte en el eje de las X. Ahora, puntos de corte en Y nosotros ya encontramos. El punto de corte en Y será encontrar los valores o el valor que toma la función cuando X es igual a 0, porque nosotros vemos que el corte con el eje de las Y se encuentran todos los puntos que tengan coordenadas X igual a 0. Y hemos encontrado ya en la tabla de valores, evaluando la función cuando X es igual a 0. Entonces, ya he encontrado el punto de corte, y el punto de corte en Y, que sí lo tiene, será 0 en X y menos 4,7 en Y. A partir del rango, yo puedo decir que sí corta, pero a partir del dominio, yo puedo decir que sí corta en X. ¿Por qué? Porque el valor de 0 sí se encuentra dentro del dominio. Se encuentra dentro del dominio como un valor menor o igual que 3 medios. Es decir, yo sí puedo asignar un valor 0 a la función, porque un valor 0 en X a la función, porque eso estaría dentro del dominio.